tenemos el placer de presentarlo, hoy está acá en los estudios de FM El Rancho, el señor Orlando Gilberto Rulo Sicardi. Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias por la invitación y gracias también a la radio por permitirme dirigirme a tu audiencia, y estoy a disposición para lo que quieras preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, para nosotros es muy importante, pero no solo para nosotros, porque nos parece que construir la memoria es algo que nos corresponde a todos. Recién cuando llegaba me preguntó cuántos años tengo. Y yo le dije mi edad y me dijo, si no te contaron la historia, no vas a saber. Entonces me parece que es muy importante esto, tener relatos en primera persona de lo que fue la historia. Y respecto a esto, me gustaría empezar por preguntarle cómo vivió los años desde 1976 hasta 1983. Bueno, es una pregunta un poco complicada porque ese periodo me tocó estar detenido. Sí. Estuve una época desaparecido y después estuve como detenido. Yo fui secuestrado en la vía pública cuando salía de la universidad con apenas 22 años y pasé por todos los mecanismos de tortura que aplicaba la dictadura en esa época. Gracias a Dios sobreviví. Y después me legalizaron y estuve a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y bueno, conozco el país por dentro, he recorrido hasta el sur, casi todas las cárceles federales del país, sin haber cometido ningún tipo de delito. Terrible. Cuando a usted lo detienen, supongo que es algo que no se olvida. Usted sale de la facultad y lo detienen en la vía pública, ¿con qué excusa? ¿Qué le dicen? No hay ninguna excusa, es una detención violenta donde 3 personas me encapuchan y me tiran al baúl de un auto y entran a circular. No sabía dónde iba y bueno, pensé que para mí terminaba el mundo. Es una detención sin ninguna norma constitucional que te permita vos ejercer tus derechos. La dictadura militar que se instauró el 24 de marzo inauguró una forma brutal de represión contra la población. Ellos definían que debían secuestrar y hacer, también lo definieron, o sea, el desaparecido fue creado por la dictadura militar de esa época, hacer desaparecer a una gran cantidad de gente para poder ver si podían domar al movimiento peronista. Ese plan sistemático de desaparición de personas tenía un correlato en un plan económico neoliberal implementado por un señor de la oligarquía que se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz, que durante esa época implementó ese plan y trató de desviar los recursos a un pequeño grupo de personas en detrimento del resto. La Argentina tuvo más o menos en todo el país unos 30.000 desaparecidos y hubieron más de 10.000 presos políticos en todas las cárceles. Estaban saturadísimas las cárceles. Y no sabemos cuántos exilados se fueron, cuántos volvieron, y tampoco sabemos cuántos nietos todavía se pueden recuperar de esos casi 500 que fueron secuestrados de las madres en plenos cautiverios, que las tenían y cuando nacían los chicos las hacían desaparecer. No sabemos, se han recuperado creo que 128 hasta ahora. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene una identidad que no le corresponde y en el país, incluso fuera del país, se piensan que hay muchos bebés de esa época. Sí, ayer escuchaba que justo lanzaron una campaña para la gente que está en el extranjero, que no está en el país, sí. Si tiene dudas de su identidad, obviamente si corresponde con todos los requisitos para aportar a la restitución de nietos, y eso también es importante. Hay un equipo de antropología forense que tiene también un banco de datos con la mayoría de los datos genéticos de las abuelas que todavía sobreviven o de algún familiar para poder cotejar, ¿no es cierto?, si uno tiene duda de su identidad. Eso existe en la Argentina. Sí, pero volviendo un poco a la historia y al pasado y esa vez que lo han detenido, recién me dice, sentí que era como el final, que ahí se terminaba todo. Bueno, Terrible. No me tocó solo a mí, le tocó a muchos, incluso a Canalén.
Yo tengo mi padrino de casamiento, que fue el ex diputado Carlos Ángel Cañada, que vivía acá en Alén. Yo vivía en Alén y trabajaba en Posadas con mi esposa y mi chico, que tenía 5 meses en esa época. Él fue detenido también en esa época y sufrió persecución, de todo sufrió. Tengo que agradecer que nunca fue a un compañero de acá, Alén, que todos lo conocen popularmente como el Grillo Márquez, por haber guardado a mi padrino en el cielo raso de su casa más de una semana y haber permitido que él pudiera sobrevivir, porque si no lo hubieran matado. Después otra compañera que sufrió mucha persecución fue Anacleta Rivas, hace más o menos unos 2 años, una dirigente rural de acá de Alén, que fue perseguida y tuvo que irse a Brasil. Otro compañero de acá de Alén fue Dutra, José Dutra, fue secretario general del sindicato de los Guatres. Petizo Sosa, que era el secretario del escribano Cabrera. El doctor Saraceni, un médico especialista en niños. O sea, te puedo enumerar unos cuantos, montón, incluso sí, desaparecidos sí. Tenemos. O sea, eso pasó acá en Alén, te imaginas la provincia y la nación. Exacto, yo por ahí tengo como ese presentimiento, puedo estar equivocada y lo reconozco, de que siento que hay una visión general de que las cuestiones de desaparición y de detención casi no se sintieron en la provincia. Y eso también es una historia de la memoria que se elige ocultar. Sí, ellos aplicaron una política de terror en donde nadie podía salir a reclamar, suspendieron todas las garantías, ¿no? Suspendieron la Constitución, vos presentabas un recurso de amparo y nadie te contestaba, o preguntabas a la policía o al juez dónde te tenían detenido y no te decían dónde vos estabas. Mi señora deambuló por todos los juzgados y por todas las policías tratando de encontrarme los primeros 10 días y nadie le dijo en dónde yo estaba. O sea que eras un desaparecido. O sea, actuaban de esa forma. No es que te agarraban y te tiraban de los pelos y te tiraban dentro de la camioneta y te llevaban. O sea, la policía brava que conocemos en estos momentos. Pero no, en aquella época no, era el ejército y estaban con una política de exterminio. O sea, y después cuando entrabas a la cárcel, el régimen también era de exterminio. Sí. 22 horas de encierro y encerrado, en serio, no que tenías todas las cosas, no tenías nada. O sea, tenías que ingeniarte para sobrevivir. Salías un rato a la mañana y un rato a la tarde a dar vuelta en una cancha. Así que la política era para que uno se volviera loco o se suicidara. O sea, cuesta mucho sobrevivir estando en esas situaciones. Y hablando de eso, y también volviendo a la historia, yo escuchaba una conferencia de prensa que en su momento dio Jorge Rafael Videla y decía, los desaparecidos son eso, son desaparecidos, es una incógnita. Sí, no están, sí. Y me parece que también refiere a esto que usted dice. Sí, refiere a eso y refiere a la política de exterminio con los vuelos de la muerte, en donde ellos en el Río de la Plata está sembrado de cadáveres y en las costas de nuestro mar. O sea, en algunos casos los cuerpos vinieron hasta la costa, se recuperaron algunos cuerpos, pero la mayoría no. Y esta gente es tan dañina que se está yendo a la tumba y nos está contando en dónde tienen a la mayoría de los que fueron sepultados, de los que hicieron desaparecer. O sea, el régimen nazi no se iguala con este régimen. Este es un poquito peor que el régimen nazi, el que implementaron los militares del 76 al 83. La época más dura estuvo más o menos los primeros 4 años. Nosotros, por ejemplo, el Mundial del 78, sí. Yo estaba en Resistencia, tuve 4 años en Resistencia. El Mundial del 78 ponían una radio en la punta del pabellón que tenía más de 60 celdas y ahí nosotros teníamos que escuchar los partidos. Nos abrían la puertita y podíamos escuchar los partidos. Nosotros gritábamos los goles de Argentina como todos, o sea, sin problema, pero estábamos en esa situación. El Mundial del 78 ellos quisieron vender algo y no pudieron. Y después, bueno, en el 79 ingresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina y entra a hacer entrevistas a la mayoría de la gente. A mí me entrevistó el embajador Tom Farrell de Estados Unidos en mi celda. ¿Sí? Me dijo, acá tengo un portafolio diplomático, escribime todo lo que sabes, lo que te pasó.
Y yo le dije, pues si yo escribo todo lo que me pasó, usted no va a salir de acá. No es un portafolio diplomático. Mientras yo escribía, él seguía haciendo sus cosas dentro de mi celda. O sea, fueron recorriendo celda por celda. Terrible, terrible. Te voy a pedir si tenés un poquito de agua. Sí. Ahí nos pasa el compañero. Ahí esperamos que se recupere. Quería, hablando de esto también, ¿hay algún recuerdo, o supongo que fueron 8 años de detención, y eso hay que marcarlo, y supongo que 8 años de detención. 8 años por un homicidio simple, como que uno mató a alguien y la condena más chica. Sí, hoy. Y en ese momento simplemente estaba privado de su libertad por políticas del momento. Pero quiero que, si lo puede compartir y si quiere, algún recuerdo de esas torturas. ¿Qué le hacían allá adentro? Bueno, si podés imaginarte, ¿vos viste la película Desaparecido, esa de Costa Gabras, que se filmó en Chile? No sé si viste. No, bueno, hay un desaparecido y bueno, hay una cama turca, te estaquean, te ponen la picana y volás, como que volás con la cama junto. Primero te mojan todo, después te ponen la picana por distintas partes del cuerpo. Esa era una forma de tortura. O sea, la otra, los golpes estando casi colgados, el submarino. O sea, hay una diversidad, eran tan creativos en el tema de la tortura que yo no sé cómo muchos de nosotros aguantamos. O sea, debo estar bien del corazón hasta ahora, porque si no, no hubiera aguantado. Mojado y que te pongan la picana, bueno, es como que vos volás, no te das cuenta de lo que está pasando. Es como que volás en el aire. Terrible. Es impresionante. Es terrible. Y soportar 8 años, eso es... Soportar 8 años necesita que vos te planifiques para aguantar. La mayoría de los presos políticos tienen una conciencia de que, o sea, o eran dirigentes o participaban. Entonces lo que nosotros hacíamos dentro de la cárcel era organizarnos, compartir nuestras vivencias, enseñarnos las cosas, tratar de aprender cosas. O sea, yo sé jugar al ajedrez, hasta puedo jugar al ajedrez de memoria sin tablero. Puedo hablar morse por la pared para comunicarme. Puedo hablar con la mano. O sea, hay cosas y ejercicio, hacer ejercicio y mantenerte en forma. Pero sobre todo tenés que tener claro lo que vos querés y saber que en algún momento vas a salir. Y tenés que tener la esperanza. Y después otra cosa que necesitas también es el apoyo de tus familiares. Sin tus familiares te cuesta mucho. Yo tuve mi señora que me acompañó toda la vida en esto, que me iba a visitar a todos lados, iba con mi hijo. O sea, gracias a ella y gracias a las demás compañeras, nosotros pudimos aguantar. O sea, aguantábamos cualquier noticia que venía, que me podía traer a mí, compartíamos con los demás. Siempre sabíamos lo que estaba pasando afuera y teníamos esperanza que en algún momento íbamos a salir. Así fue. Así fue. Terrible. Sobre todo, como que en algún punto eso, ¿no? La unidad entre compañeros, tener que sentar a la familia, habrá sido una de las cuestiones, como bien remarca, más importantes. Imagínense cualquiera de ustedes estar viviendo eso, me parece que es terrible. Pero avanzando un poco en su historia y en lo que tiene para contarnos, el día que salió, el día que lo liberaron, ¿qué fue? ¿Cómo sintió? ¿Cuándo fue? ¿Dónde estaba? Estaba acá en Candelaria y tuvimos que hacer una conferencia de prensa con todas las compañeras, con toda la prensa. Tuvimos que ir primero a Posada a hacer una conferencia de prensa y prometerle que le íbamos a visitar al gobernador Vargas Rechea, que fue uno de los que nos ayudó a salir en esa época, y al obispo. Después en 2 etapas más hicimos otras 2 más. Y ahí cuando terminó esa conferencia de prensa me tomé el colectivo y vine a leer y me estaban esperando mis familiares en la terminal, con las pocas cosas que yo podía tener encima. Imagino ellos también, ¿no? Sí, con sí, el miedo sí, todo sí, el tiempo sí. Realmente a perderlo, No, porque era había algo una que política, sabían. había una política de miedo y de persecución. Mi señora, por ejemplo, recibía una donación que le mandaba la Cruz Roja de Suiza. Y esa donación venía con una lata de leche, algunas cosas para el chico. Venía por el correo. Pero pasaba por el correo y era revisada y rota y abierta todas las cosas. O sea, hasta los más pequeños creían que podían hacer lo mismo que hacían los otros torturadores. O sea, para perseguirte a tu familia, ¿viste? O sea, las cosas que llegaban a tu casa llegaban así.
Y si a mí me mandaban una carta, la carta primero era abierta. Y si había alguna frase que yo no debería leer, se tachaba. O si había muchas frases, se rompía y no se me entregaba. Así funcionaba el esquema. Sí, sí, terrible. Y supongo que como esto, como bien saben, hay muchas historias. Hoy particularmente se recuerda, ya teniendo a colación, el aniversario número 44 de Rodolfo Walsh, periodista y escritor, Sí, que escribió la carta a la Junta Militar, sí. y al día siguiente que él repartió esa carta fue asesinado. Sí. También terrible, pero también como había esta cuestión sistemática de perseguir, desaparecer y sobre todo silenciar. Muchos periodistas han sido silenciados. Sí, esa carta hacía un análisis descarnado de todo lo que estaba pasando. Súper. Sí, muy clara, y fue lo que le costó la vida, ¿no es cierto?, a este periodista. Bien, recomendado para leer, tarea tal vez para la casa, leer la carta a la Junta Militar, que y Operación Masacre. Y Operación Masacre. En mi facultad era religioso, tenías que entrar leyendo Operación Masacre. Así que, sí. Así que es importante. Avanzamos en el tiempo un poquito para preguntarle, ¿usted le hizo juicio hizo algún juicio al Estado por delitos de lesa humanidad? Le hice juicio, soy el único en la provincia de Misiones que le hizo juicio al Estado y le gané. El doctor Gross, Víctor Daniel Gross, me patrocinó, litigó durante 11 años y le ganamos. Lo único que cuando pagaron con bonos desafiados en la época de Menem y Cavallo. Cobramos igual. Pero después los otros presos políticos cobraron una indemnización que salió por ley. Pero yo le hice juicio, sí, le hice un juicio civil por daño y perjuicio, daño moral y demás. Y le gané en el completo. Litigamos juzgado federal en la Cámara, y cuando le ganamos a la Cámara, bueno, iba a aflojar. ¿Cuándo fue el juicio? Hicimos 2 días antes que venciera, porque yo le fui a ver al doctor Grey y me dijo, vos tenés que venir antes de que venza la fecha que vos saliste. A los 2 años prescribe, me dijo. Bueno, yo unos 2 o 3 días antes que prescribe me fui a ver. Me sentó en la máquina y decía, bueno, ahora sí. Y escribimos como 2 días seguidos hasta que fue y presentó en el Plazo de Gracia. Y le ganó, sí. Yo después quedé como secretario de él durante 8 años, que quedé a trabajar. Me hizo estudiar para un artillero público, le debo muchísimo, doctor Gross, es un gran amigo. Y bueno, soy maestro también, pero nunca ejercí. Trabajo como artillero público. Hay mucha gente acá en Alén que realmente son espectaculares. Sí. Él es uno de esos. Qué alegría, qué bueno poder recordarlo también y tenerlo siempre presente. Tenía muchas cosas para preguntarle, la verdad. Y entre ellas era el 2x1. Y el 2x1, viste que sacaron, y cuando quisieron implementarlo no pudieron, porque la gente acá como que quedó implantado en la conciencia de la gente que nunca más. Ese nunca más es nunca más en serio. Vos querés hacer algo para liberar a los genocidas que están presos y vas a tener problemas, vas a tener la gente en la calle. Exacto. Porque se ha hecho bastante escuela sobre esto. Nosotros, por ejemplo, como Expreso, siempre, todos los años, vamos a las escuelas, contamos lo que nos pasó. Y durante mucho tiempo, en los gobiernos de los Kirchner, los gobiernos anteriores, se trabajó mucho el tema de derechos humanos. Néstor Kirchner fue quien abolió las leyes de obediencia debida y punto final, que permitieron hacer los juicios por delitos de lesa humanidad y que esto no prescribiera. Entonces eso permitió de que se pudieran abrir muchísimas causas. Yo intervine en algunas como dando testimonio, pero eso permitió avanzar en el juicio a estos genocidas y darle todas las garantías y permitirles su defensa y demás, y bueno, si eran responsables, que fueran condenados, cosa que ellos no le dieron a nadie. A ellos se le dio todo, pero la mayoría de los que ingresaron y que fueron denunciados fueron presos. Bien, y el principal dictador, que fue Videla, murió en la cárcel. Sí. Se cayó en el baño, sí. Y encima, haciendo un recorrido histórico, en su momento dice los desaparecidos no son más que desaparecidos, y después en su juicio él reconoce la autoría y reconoce que sus súbditos
¿sí? Fueron, acataron sus órdenes. Entonces reconoció también, porque en algún punto siento que era también lo que él tenía que hacer, porque no había tantas voces y tanta gente denunciando, y eso es súper importante, pero además pienso en las políticas, ¿no? En las políticas públicas que hacen que esto sea así. Sí. Digamos, hoy hay muchos espacios de memoria, la gente, los juicios siguen adelante. Sí. Hay observatorios, hay comisiones y demás. Alén también tiene una, está un poco desactivada, debería, una comisión de derechos humanos que existe en Alén. Fíjate vos que esta semana hubo un conflicto muy grave en Alén. Un grupo de gente tomó la municipalidad y cerró la municipalidad. Cometió, ¿no es cierto?, algunos delitos al cerrar la municipalidad. Pero en lugar de la otra parte dialogar y ponerse a tratar de hacer todo lo que podía hacer para ver cómo cerrar ese conflicto con esta gente, le mandó a reprimir. Y la represión en los videos no fue nada normal. Esa no es la forma de proceder de la policía. Por eso esta policía brava necesita, ¿no es cierto?, un poquito de escuela en el tema de derechos humanos. Y yo no sé, ¿viste? Bueno, podés ir sacando a la gente, pero lo que no podés es agarrar, golpearla, arrastrarla y tirarle de los pelos. Eso no debe hacer la policía. Sin embargo, hicieron. Bueno, fíjate vos que estos organismos, a pesar de los reclamos y demás que se han hecho, la gente todavía sigue estando detenida por un conflicto entre ambas partes. Porque a lo mejor tiró piedra, porque avanzó un policía, qué sé yo, pero son delitos menores si uno compara con realmente lo que está en conflicto, que es, esta gente necesita comer, necesita habitaciones, necesita vestirse, necesita un montón de cosas y no tiene nada. Eso es lo que nosotros sabemos. Y bueno, ¿a quién recurren? En primera instancia siempre recurren al municipio. Sí. Yo no sé cómo hacía Diego Sartori, pero Diego Sartori siempre arreglaba los conflictos. Sí. No sé, Valdi parece que no está fracasando, no puede ser. Hay que darle algunos tongos al polaco para que se ponga en línea, ¿viste? Pero no puede ser eso. No digo tongo porque si no va a pensar mal, ¿no? Pero tendría que bajarse y decir, muchachos, pónganse en línea y resuelvan este conflicto. Es un conflicto político eso. Exacto. Es un conflicto político que tiene una raíz económica y social, sí, pero es político. Si vos no lo solucionás políticamente, lo vas a tener todos los días. Y no lo vas a solucionar con la policía. Totalmente. Como personal, y esta es una opinión muy personal, la violencia nunca se soluciona con más violencia. Claro. Y eso me parece que también todo... La violencia engendra más violencia. Exacto. Ya lo ha enseñado el general Perón. Lo sabemos desde ahí. Estamos cerrando esta gran entrevista, pero no quiero cerrar sin hablar de su libro 30.000 razones para escribir. ¿De qué se trata? Una breve reseña y sobre todo si la gente lo quiere, sepan que tengo a mi disposición, está a disposición de la radio, pueden leer el libro, quien muy amablemente nos trajo, así que muchas gracias. Mira, 30.000 razones para escribir es el título que le puse a un testimonio de lo que a mí me pasó en la vida. Cuenta mis raíces familiares, cuenta mi historia, cuenta qué me pasó en esa época brava de la dictadura y algunas cositas más. Pero sobre todo es un trabajo para mantener viva la memoria. En algún momento yo he donado a las bibliotecas, a las escuelas, he distribuido a muchísima gente el libro. Tuve la suerte de que algunos amigos me ayudaron para hacer las publicaciones económicamente, porque no es nada fácil publicar un libro. Y debo agradecer a Fernández Long, que es un exdiputado que vive en Alén, también estuvo en el exilio durante muchísimos años, quien me hizo el prólogo y quien me ayudó en algunas partes, ¿no es cierto?, a formatear este libro, que uno dice, uno va a escribir un libro, pero vos tenés que sentarte y ponerte y tenés que revivir. Decía mi hermana, yo no sé cómo hacer para recordar todo lo que escribiste. Y bueno, uno se pone las pilas y empieza a escribir y va fluyendo, va fluyendo. Y hay otro amigo que me dice que está faltando la parte más brava de lo que pasó en la dictadura. Quizá en algún momento voy a hacer esa segunda parte para contar la parte más brava. Ojalá, porque además es necesario. Sí. Es necesaria. Gilberto Rulo, como lo conoce la gente, Sicardi,
Muchísimas gracias por estar acá, para nosotros ha sido un honor. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que también para mí es un honor compartir este espacio y saludar a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Gracias, siempre bienvenido. Gracias.